Dije 1 Samuel capítulo 17, versículo 37 al 50. Amén. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Amén. Pues, en esta mañana quisiera retroceder un montón de años de nuestra vida y comenzar con aquellos días que nos contaban historias en la escuela bíblica, para que de esa manera podamos ir entendiendo qué nos dice el pasaje en esta mañana. Tengo unas 2 ilustraciones que las vamos a utilizar para este mensaje. Y una es que se dice, de una vez ya se los he contado. Hay una fábula que habla de un sapo, para que nos recordemos. Por lo menos eso nos vamos a contar dentro de la semana del mensaje de esta mañana. Esa anécdota cuenta que el dueño de la casa tuvo que irse de viaje, que era el sapo, un gran sapo, y dejó a un sapo pequeño.
cuidando su casa. La casa del sapo era un pocito de agua. Pero de repente llegó un buey y iba sediento. Y dijo a tomarse el agua, que era la casa del sapo, la cual le habían encomendado a ese pequeño animal. ¿Y qué podía hacer el cuidadero? Nada. Cuando llegó el dueño de la casa, le preguntó: ¿y qué pasó con mi casa? Es que vino un animal tan grande, le dijo, que no pude hacer nada contra él. Viene el sapo con furia, pensando que él era el súper, el más fuerte, el único poderoso. Enojado le dijo: ¿será como yo? Ah, no, señor sapo, le dijo, así que no es ni cerca. Y empezó a inflarse. ¿Será así? Le dijo. No, le dijo, es que era más grande. Y el sapo, queriendo hacerse más grande, empezó a inflarse, hasta que llegó a un término que, queriendo comparar su grandeza, explotó. En esta mañana, el pasaje que hemos leído nos habla de dos personajes importantes. Y esos personajes se llaman David y el gigante Goliat. De diferentes extremos. Uno era de un extremo humilde. ¿Qué dice la historia que era David? Era un pastor que cuidaba las ovejas, el rebaño de su padre. La historia nos cuenta que apenas él no tenía ni arma, dice. Porque allá en el campo, cuando dice que un oso o un lobo tomaba una oveja, ¿qué hacía? Con sus propias manos le abría las quijadas y liberaba al corderito. No dice que llevaba arma. Era un muchacho, dice, de muy buen parecer. Entonces se creía que era de una familia humilde. Y el otro extremo, un gran gigante, un hombre preparado para la guerra, un hombre dotado de una coraza que nada le penetraba. Un hombre hecho para matar, lo cual pues nos deja que pensar que en él no había amor, no había temor de Dios. Tenemos los dos extremos. Sin embargo, es bien importante notar que en los versículos que hemos leído, dice que David tenía una gran seguridad que quién era él. Él sabía que era un simple siervo de un Dios que tiene poder. Y que ese Dios era el que le daba la capacidad suficiente, le daba y le daría la capacidad suficiente como para poder enfrentar a este hombre de guerra. En él no había miedo, en él había fe, en él había temor de Dios y sabía que ese Dios era un Dios fuerte, un Dios de poder. Saúl era el que quería defenderlo. Él pensaba en que este hombre necesitaba una coraza. Él lo estaba viendo materialmente.
El hombre necesitaba llevar una coraza para defenderse de las lanzas de aquel enemigo. Lo vistió. ¿Qué dijo David? Esto no es para mí. Nunca lo he acostumbrado. Él sabía que la coraza era su Dios. Y lo menciona diciendo que aquel Dios le dice que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Esa era la seguridad que tenía David. Entonces entendimos que este muchacho, este joven, desde su niñez fue instruido en el camino del Señor. Y él sabía y estaba seguro que Dios nunca le había fallado. Y sabía que en esta ocasión ese Dios iba a estar con él. No dudó por nada. Y así fue a la batalla. ¿Qué pasó? Cuando se enfrenta con el gigante, lo menospreció. Así lo dice la historia. Pues ni este que viene a hacer conmigo. ¿Qué viene a hacer con onda y palo? No, dice, si no soy un perro. Pero el gigante no sabía lo que tenía enfrente. Y si ustedes ven detenidamente la historia, dice que el gigante hizo todo lo que hacían los guerreros cuando se enfrentaban, como burlándose de David. Él sabía, según su mente, él decía que a la primera lo iba a vencer como había hecho con los demás que había peleado. Y David nunca cambió su manera de pensar. Cuando se llegó el momento, dice que se levantó el filisteo y empezó a caminar para ir al encuentro de David. ¿Qué pensaban ambos en ese momento? Porque ellos estaban frente a frente y se habían citado para la pelea. Pero tenían que caminar unos pasos para llegar a la línea de batalla. Y mientras caminaban, ambos pensaban a su manera. Pero David nunca pensaba en que él iba a vencer. Él siempre decía que Jehová era el que iba a vencer la batalla. El gigante, seguro que iba a ganar, se descuidó. Y me llama tanto la atención, y en esta mañana quiero que pensemos en eso. ¿Dónde le pegó David? ¿O le pegó la piedra? Porque hay una discusión en que quién mató a Goliat. Si fue David o fue la piedra. Bueno, fue la piedra que tiró David. ¿A dónde le pegó? Dice la historia que le pegó en la frente. Allí le clavó la piedra. Y no sé, por eso digo, cada vez que leemos la palabra, saquémosle un poco de lo que ella tiene. ¿Qué tan seguridad para pegarle en ese lugar? ¿Quién más le dijo a David dónde le podía pegar? Pues si yo me he puesto a pensar,
que si David le pega por un lado, ¿qué tenía ahí? El casco. Le pega en el pecho, ¿qué tenía ahí? La coraza, que ni la lanza, ni pienso que ni la bala, no sé si no había era lanza. No le entraba. Le pegaba por detrás lo mismo, no le entraba. Él sabía que en su frente no tenía nada. ¿Quién le dijo? El Espíritu de Dios le enseñó que Goliat tenía una parte débil dentro de su cuerpo. Y era su frente que no la tenía protegida. Entonces, de esa manera, David cumplió el objetivo que se había planteado. Esa meta tan difícil que un día dijo, allá cuidando sus ovejas, mi pueblo, mis hermanos, están siendo asediados por alguien y a lo mejor van a morir. Yo debo de ir en defensa de ellos. Y desde allí empezó a planificar su viaje. Pero no descartemos que David era un siervo de Dios. Y él desde allí pidió el acompañamiento de Dios. Él sabía que ese Dios no lo iba a dejar solo, porque sabía que de Dios eran las batallas. Y todas las batallas que se peleaban con el poder de Dios, había victoria. En este pasaje encontramos que, si bien es cierto que esta es una historia que pasó, también nosotros como humanos tenemos muchas batallas que librar. Que a lo mejor tenemos muchos gigantes que vencer. Yo no sé qué clase de gigantes ha vencido o tendrá que vencer como cristiano. Pero lo importante es que nosotros estemos seguros, bajo de esa humildad, bajo de esa situación que a veces nos hace sentirnos hasta incapaces. Pero que no sea eso, sino que siempre pensemos que nosotros hemos creído en un Dios que todo lo puede y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este hombre no era sencillo y David bien lo sabía. Quizás alguna vez pudo pensar de que le iba a ser bien difícil ganarle. Sin embargo, él tomaba fuerzas en Dios. Y si ustedes, como repito, a lo largo de esta historia, pueden ver que en ningún momento él dijo, no puedo. Siempre mantuvo esa palabra en el nombre de Jehová. Entonces, entendemos que la fe, la seguridad, nos hace sentirnos capaces de enfrentar a cualquier adversario que se nos ponga enfrente. No importa la situación que sea, no importa lo grande que sea ese gigante, ese problema, esa enfermedad, esa situación difícil, siempre Dios será el vencedor. Todos tenemos un punto débil. Como personas, todos tenemos un punto débil.
por eso genéticamente se conoce que todas las personas no somos iguales. Somos tan diferentes y aunque seamos muy hermanos genéticamente, pero no somos iguales. Hay una historia que nos habla acerca de la debilidad. Se dice de un hombre llamado Aquiles. No sé si ustedes han escuchado la palabra Aquiles. Era un hombre de guerra, un hombre que peleaba las batallas y siempre la ganaba. ¿Por qué la ganaba? Porque ese hombre, dice, manejaba un mito, trabajaba bajo un mito que él había sido bautizado. Cuando su madre lo bautizó, lo sumergió en una agua, que esa agua lo hacía inmortal. Ese era Aquiles. Y cuando lo sumergió, lo tomó de un pie para sumergirlo. Pero como el pie no se sumergió, entonces el pie quedó mortal. Todo lo del cuerpo, lo demás, fue inmortal, porque esa era la creencia que ellos tenían. ¿Qué pasó? Se dice que era el que ganaba todas las batallas que él le tocaba pelear. Y esto es lo contrario de lo que vemos con David. Por eso quiero comparar. En una de las tantas batallas, el jefe del batallón contrario se dio cuenta de la debilidad donde Aquiles tenía que morir si alguien le pegaba. Lo cual dice que con tanta seguridad él le apuntó cabalito en el talón y allí le destruyó el pie. Allí murió Aquiles. Porque allí tenía el punto débil. Hubiese pasado lo mismo como el Goliat. Si Goliat le hubieran pegado por diferentes partes del cuerpo, él estaba acorazado. Si a Aquiles le pegaban en la cabeza, en el pecho, en la espalda, él no moría, porque vivía bajo de esa creencia que él era inmortal. Pero tenía un punto débil. Y este jefe del escuadrón con quien le tocó pelear esa batalla, se dio cuenta de la debilidad donde la tenía. Y por eso le ganó. Cuando digo nosotros como personas tenemos un punto débil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estaba meditando cuando estudiaba el pasaje. Si Aquiles hubiera sabido, o dicho de otra manera, si Aquiles hubiera cuidado su punto débil, no lo hubiera vencido. Él siempre hubiera escondido su pie para que no le pegaran ahí. Pero no fue así. Entonces me llama la atención que podemos meditar en que si nosotros como humanos, teniendo nuestro punto débil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar de ese punto débil que tenemos como cristianos. Porque como cristianos no me van a decir, yo no me enojo. Levante la mano quien no se enoja. Ay, que todo. Nadie me va a decir yo no miento. Porque siempre
decimos, es una mentirita piadosa. Pero es mentira. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir cuidando nuestro punto débil. Que cada instante, cada momento que nosotros hagamos algo, pensemos si no estamos fracasando con nuestro punto débil. Y dejemos que Dios trate con nosotros de esa manera. Como humanos no es fácil. Como humanos es de tener una fe segura de que quien va con nosotros es Jehová Dios. Y en Él hemos creído. Y felicito a la congregación en esta mañana. Nos hemos quedado sin pastor. Pero Cristo está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay otro detalle muy importante. ¿David confió en su batallón que tenía atrás? No. Y aún ahí iban sus hermanos. Él nunca dijo, fulano me va a defender. Él dijo, Jehová Dios está conmigo. Entonces, el pasaje nos enseña a que cada día nosotros fomentemos más nuestra fe. Que cada día nosotros cuidemos más nuestro punto débil. Porque si no, acuérdense que hay un enemigo que anda tras nuestros pasos. O a lo mejor va delante de nosotros, diciéndonos, mira aquí vamos. Aquí es más bonito caminar, mira que es pavimentado. Y aquí en este caminito solo piedra. La Biblia nos enseña que el camino hacia la vida eterna es difícil. El camino que nos lleva a perdición es amplio, es bonito, hasta flores se miran así. Pero su final es perdición. Entonces, cuidadosamente nosotros pidamos a nuestro Dios que nos ayude cada día a caminar en su camino, que nos ayude cada día a pelear cuantas batallas nosotros nos toque enfrentar, y que no seamos nosotros. Nunca nos pongamos a pensar que yo, como puedo predicar, a mí no me llega nada. Oiga bien, entre más bien está usted con el Señor, más ataque va a tener. Yo lo tengo comprobado. Cuando más bien está usted con el Señor, usted siente gozo, canta, ora, va a los cultos, algo tiene que suceder. Y es que es el enemigo el que no está contento. Y él siempre nos va a buscar la inestabilidad de nuestra vida cristiana. Pero es aquí cuando nosotros tenemos que echar mano del poder de Dios y decir, yo no soy nadie, pero en quien he creído sí tiene el poder. Por tal motivo, hermanos, sigamos adelante. La obra es del Señor. Nosotros solo somos sus siervos. Sirvamos. ¿En qué? Muchas veces quizás nos hemos puesto a pensar, no puedo hacer nada. Quizás podría haber dicho, yo no encuentro en qué trabajar en la obra de Dios. Pídaselo al Señor. Aquí está esta cajita. Ponga aquí sus peticiones. Y verá que muy pronto esta iglesia no será la de hoy. Esta iglesia va a progresar si nosotros nos ponemos de veras a la disposición de nuestro Dios. Si nosotros nos disponemos, Él
tiene muchas cosas que nos quiere enseñar, que nos quiere dar, porque Él es rico, Él es poderoso, Él tiene amor para cada uno y no se sienta mal donde está. Dije, somos diferentes, pero la iglesia es el cuerpo del Señor y el cuerpo está constituido de muchos miembros indiferentes. Este dedo por lo menos es tan pequeñito, pero es parte del cuerpo. Entonces usted donde esté, siéntase parte del cuerpo del Señor, la iglesia, y luchemos todos juntos hasta que un día lleguemos a ese lugar donde pretendemos llegar, donde dice que sin santidad nadie va a poder llegar. Luchemos cada día por la santidad, luchemos cada día por ser mejores y el Señor hará con nosotros de un siervo útil para su obra. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.